¿Qué hacer cuando la persona que amas con todo tu corazón, a punto de convertirse en tu esposo, resulta ser tu hermano de padre? En el corazón de Madrid, dos enamorados planeaban su boda, hasta que un papel en el registro civil destapó un secreto que lo cambió todo. ¿Y si el amor de tu vida fuera también tu mayor enigma? Un padre con dos vidas, un testamento codificado y un misterio escondido en las calles de la ciudad. ¿Descubrirán Lucía y Álvaro la verdad, o perderán todo en el intento? No apartes la mirada, porque cada pista te llevará más cerca del secreto. En el corazón de Madrid, donde las calles adoquinadas de la Plaza Mayor vibran con el bullicio de los artistas callejeros y el aroma de los churros recién hechos, Lucía y Álvaro se conocieron hace 3 años. Lucía, una restauradora de arte de 28 años, pasaba sus días entre pinceles y lienzos antiguos en el Museo del Prado. Álvaro, un joven arquitecto de 30 años, diseñaba edificios modernos que contrastaban con la historia que Lucía preservaba. Su amor comenzó con un café accidental en la terraza de un bar en la plaza, cuando Álvaro tropezó y derramó su cortado sobre el cuaderno de bocetos de Lucía. Lo que empezó con una disculpa torpe se convirtió en risas, charlas interminables y paseos bajo las luces de la ciudad. Ambos compartían un amor por Madrid, sus atardeceres en el templo de Devot, sus noches en los tablaos flamencos de Lavapiés y sus mañanas tranquilas en el Retiro. Cuando Álvaro le propuso matrimonio a Lucía bajo el arco de la Puerta de Alcalá, con un anillo sencillo pero lleno de significado, ella no dudó en decir que sí. La boda estaba planeada para el verano, en una finca rústica a las afueras de la ciudad, con vistas a la Sierra de Guadarrama. Todo parecía perfecto, hasta que un trámite burocrático en el registro civil cambió sus vidas para siempre. Mientras presentaban los documentos para el matrimonio, una funcionaria de mirada severa les pidió los certificados de nacimiento originales. Lucía, siempre organizada, los había preparado con antelación. Pero cuando la funcionaria revisó los papeles, frunció el ceño y les pidió que esperaran. Tras unos minutos que parecieron eternos, regresó con una noticia que dejó a la pareja sin aliento. Ambos tenían el mismo padre, un hombre llamado Javier Morales Sánchez. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Álvaro, incrédulo, soltó una risa nerviosa, pensando que era un error. Pero los documentos no mentían. Javier Morales Sánchez, fallecido hacía 10 años, aparecía como el padre en ambos certificados. La funcionaria, con una mezcla de incomodidad y profesionalismo, explicó que necesitarían más tiempo para verificar la información y sugirió que investigaran su historial familiar. La pareja salió del registro en silencio, con el peso de una verdad imposible oprimiendo sus corazones. Esa noche, en el pequeño apartamento de Lucía en Malasaña, se sentaron frente a una botella de vino tinto y trataron de procesar lo sucedido. Lucía, con lágrimas contenidas, revisaba una y otra vez su certificado de nacimiento. Mi madre nunca habló mucho de mi padre, confesó. Solo decía que era un hombre ocupado, que viajaba mucho por trabajo y que murió cuando yo era pequeña. Siempre pensé que no había más que contar. Álvaro, por su parte, sabía aún menos. Su madre, una enfermera de Toledo, le había dicho que Javier era un ingeniero que había fallecido en un accidente de coche cuando él tenía 5 años. Nunca hubo fotos, ni cartas, ni recuerdos tangibles. Solo un nombre. La idea de que fueran hermanos era insoportable. Pero también estaba la pregunta que los atormentaba. ¿Cómo era posible que sus madres, dos mujeres que nunca se habían conocido, hubieran compartido sus vidas con el mismo hombre? Decidieron investigar, no solo para entender su propia relación, sino para desentrañar el misterio de Javier Morales Sánchez. La búsqueda los llevó primero a sus madres. La madre de Lucía, Carmen, vivía en un pequeño pueblo en la provincia de Segovia. Era una mujer cálida pero reservada, dedicada a su jardín y a la cerámica. Cuando Lucía le preguntó por Javier, Carmen palideció. No hay mucho que decir, respondió evasivamente. Era un hombre encantador, pero siempre estaba de paso. Nos conocimos en Madrid, tuvimos una relación breve, y luego, simplemente se fue. Presionada por Lucía, Carmen admitió que Javier le había dejado una carta antes de desaparecer, pero que nunca la abrió. Pensé que no valía la pena revolver el pasado, dijo, entregándole a Lucía un sobre amarillento con el borde desgastado. Álvaro, mientras tanto, visitó a su madre, Elena, en Toledo. Elena fue más directa, pero igual de enigmática. Javier era un hombre de secretos, dijo mientras servía un café. Me enamoré de él porque era apasionado, pero nunca supe quién era realmente. Me dejó una caja con algunas cosas suyas cuando murió. Nunca la abrí, pero está en el ático si quieres verla.
Álvaro subió al ático polvoriento y encontró una caja de madera con iniciales grabadas, JMS. Dentro había fotos borrosas, un cuaderno con anotaciones crípticas y una llave antigua con un número grabado, 472. De vuelta en Madrid, Lucía y Álvaro compararon sus hallazgos. La carta de Carmen estaba escrita a mano, pero no era una simple declaración de amor. Contenía una serie de frases extrañas, como un acertijo: la verdad está donde el sol se encuentra con la luna, en el corazón de la ciudad que nunca duerme. El cuaderno de Álvaro, por su parte, tenía dibujos de mapas de Madrid, con marcas en lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, el Palacio Real y la Gran Vía. Pero lo más intrigante era la llave. ¿Qué habría? ¿Y por qué Javier había dejado pistas tan crípticas? Decidieron seguir el rastro. La mención del sol y la luna los llevó a la Plaza Mayor, donde una antigua estatua de Felipe III parecía observar la ciudad con complicidad. Allí, en una esquina de la plaza, encontraron una placa con una inscripción apenas legible: el sol ilumina, la luna guarda. Álvaro, con su ojo de arquitecto, notó que la placa estaba ligeramente desalineada, como si ocultara algo. Con cuidado, levantaron la placa y descubrieron un pequeño compartimento con un sobresellado. Dentro había una nota: la verdad está en el banco 472, donde los secretos descansan. El banco 472 resultó ser una caja de seguridad en un banco histórico en la Gran Vía. La llave de Álvaro encajaba perfectamente. Pero cuando abrieron la caja, no encontraron dinero ni joyas, sino un cuaderno más grande, lleno de cartas dirigidas a mis hijos. Las cartas revelaban que Javier sabía que tenía dos familias, pero nunca tuvo el valor de unirlas. Hablaba de un error imperdonable y de un deseo de redención. También mencionaba un legado escondido, algo que solo podrían encontrar si trabajaban juntos para descifrar el último acertijo: buscad en la casa donde los reyes descansan, bajo la sombra del ángel. Lucía y Álvaro se miraron, abrumados por la mezcla de emociones. Estaban más cerca de la verdad, pero también más lejos de entender quiénes eran realmente. ¿Era su amor un error? ¿O era parte del plan de Javier para reunirlos? Con el cuaderno en la mano, decidieron que no se rendirían. No solo por ellos, sino por las madres que habían amado a un hombre que vivía entre sombras, y por la ciudad que parecía guardar los secretos de su padre. La nota encontrada en la caja de seguridad resonaba en la mente de Lucía y Álvaro como un eco persistente: buscad en la casa donde los reyes descansan, bajo la sombra del ángel. Madrid, con su historia entrelazada de realeza y misterio, parecía susurrarles pistas en cada esquina, pero también los desafiaba a descifrarlas. Sentados en una banca del Parque del Retiro, con el cuaderno de Javier abierto entre ellos, intentaban conectar las piezas. El ángel solo podía referirse al ángel caído, la famosa estatua en el parque, única en el mundo por representar a Lucifer. Pero la casa donde los reyes descansan los llevaba directamente al Palacio Real, el imponente hogar histórico de la monarquía española. Álvaro, con su instinto de arquitecto, sugirió que la respuesta podía estar en la estructura misma del palacio. Javier era ingeniero, ¿no? Tal vez escondió algo en un lugar que solo alguien con ojo para los detalles notaría. Lucía, más inclinada a los simbolismos del arte, pensaba que la clave estaba en las pinturas o esculturas del palacio. Decidieron visitar el Palacio Real al día siguiente, armados con el cuaderno y una determinación que crecía con cada paso. El Palacio Real, con sus salones opulentos y sus jardines perfectamente cuidados, era un laberinto de historia. Mientras recorrían las salas abiertas al público, Lucía se detuvo frente a un retrato de Carlos III, cuya mirada severa parecía seguirlos. «Aquí hay algo», murmuró, señalando una pequeña inscripción en la base del marco: «Subumbra angeli, veritas latet». En latín: bajo la sombra del ángel, la verdad yace oculta. Álvaro revisó el cuaderno de Javier y encontró un dibujo que coincidía con el marco del retrato, con una marca en una esquina inferior. Con disimulo, tocaron el marco y notaron que una sección estaba suelta. Dentro, escondido en un compartimento minúsculo, había un pergamino enrollado. El pergamino era una carta escrita por Javier, pero esta vez no estaba dirigida a mis hijos, sino a una tal Isabel. Las palabras eran desgarradoras: «Isabel, mi amor, nunca quise que nuestras vidas se cruzaran en la sombra. Si lees esto, significa que mis hijos han encontrado el camino. Diles que lo siento, que mi corazón siempre estuvo dividido, pero mi amor por ellos fue entero». La carta terminaba con otra pista: «El ángel guarda el último secreto en su caída, donde el agua abraza la piedra». Lucía sintió una punzada en el pecho.
La mención de Isabel sugería una tercera persona en la vida de Javier, alguien que quizás unía sus historias. Álvaro, más pragmático, se enfocó en la pista. El agua abraza la piedra, eso suena al estanque del ángel caído en el Retiro. Sin perder tiempo, regresaron al parque esa misma tarde. La estatua del ángel caído, con su expresión tormentosa, parecía desafiarlos. Alrededor del estanque, las rocas formaban un círculo natural. Álvaro, guiado por un impulso, examinó las piedras y encontró una con una marca apenas visible, las iniciales JMS grabadas con delicadeza. Con cuidado, movieron la piedra y descubrieron una caja metálica oxidada. Dentro había un diario, pero no era de Javier. Las páginas, escritas en una letra elegante, pertenecían a Isabel, una mujer que describía su vida como restauradora de arte en los años 80. Hablaba de un amor intenso con Javier, un hombre que le prometió el mundo pero que siempre parecía llevar un peso invisible. Javier me dijo que tenía 2 vidas, pero nunca me explicó por qué. Me dio este diario y me pidió que lo guardara hasta que sus hijos estuvieran listos para entender. Las últimas páginas revelaban que Isabel había trabajado en la restauración de una capilla olvidada en la iglesia de San Ginés, cerca de la Plaza Mayor. Allí, según el diario, Javier había escondido el legado final. La mención de San Ginés hizo que Lucía recordara algo que su madre, Carmen, había dicho una vez: tu padre amaba esa iglesia. Decía que era su refugio. Álvaro, por su parte, sintió un escalofrío. Su madre, Elena, también había mencionado San Ginés como un lugar donde Javier pasaba horas en silencio. La iglesia, con su fachada discreta y su interior cargado de historia, parecía ser el destino final de su búsqueda. Esa noche, bajo la luz tenue de las farolas de la calle Arenal, entraron en San Ginés. La iglesia estaba casi vacía, salvo por un sacristán que los observó con curiosidad. Lucía, guiada por el diario de Isabel, buscó una capilla lateral dedicada a la Virgen de los Remedios. Allí, detrás de un altar pequeño, encontraron una losa con un símbolo grabado, un sol y una luna entrelazados. Álvaro, con manos temblorosas, usó la llave antigua que había encontrado en la caja de su madre. La losa se movió, revelando una cavidad con un cofre de madera. Dentro del cofre había cartas, fotos y un testamento. Las fotos mostraban a Javier con Carmen, con Elena y con Isabel, en momentos distintos de su vida. Las cartas eran disculpas, confesiones de un hombre que había amado profundamente pero que no supo manejar las consecuencias de sus elecciones. El testamento, sin embargo, era lo más sorprendente. Javier dejaba un legado no de dinero, sino de una fundación benéfica que había creado en secreto para apoyar a artistas y arquitectos jóvenes de Madrid. La fundación, llamada Sol y Luna, estaba destinada a ser dirigida por sus hijos, juntos. Lucía y Álvaro se sentaron en un banco de la iglesia, abrumados. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre las fotos, mientras Álvaro apretaba su mano. «No somos hermanos», susurró Lucía, al leer una carta donde Javier aclaraba que Álvaro era hijo de Elena, pero no suyo biológicamente. Javier lo había criado como propio, pero el verdadero padre de Álvaro había muerto antes de su nacimiento. La verdad los liberó, pero también los unió de una manera nueva. No solo eran amantes, sino herederos de un legado de redención. El diario de Isabel terminaba con una nota: el amor de Javier fue su cruz, pero también su luz. Que sus hijos encuentren en su memoria la fuerza para construir, no para destruir. Lucía y Álvaro decidieron honrar ese deseo, no solo por ellos, sino por Madrid, la ciudad que los unió y que guardó los secretos de su padre. La pequeña iglesia de San Ginés, con su aroma a cera quemada y sus muros cargados de siglos, se convirtió en el escenario final del viaje de Lucía y Álvaro. Sentados en el banco de madera, con el cofre de Javier abierto ante ellos, la pareja sintió que el peso de los secretos comenzaba a disiparse, como la niebla al amanecer en la Sierra de Guadarrama. Las cartas y fotos de Javier contaban una historia de amor fragmentado, pero también de un hombre que, a su manera, buscó redimirse. El testamento, con su propuesta de la Fundación Sol y Luna, era una invitación a construir algo nuevo desde las cenizas de su pasado. Lucía y Álvaro pasaron los días siguientes estudiando el legado de Javier. La fundación, aunque creada en secreto, ya tenía una estructura básica: un pequeño local en el barrio de Chueca, algunos fondos iniciales y un grupo de artistas y arquitectos que habían recibido becas anónimas de Javier durante años. El testamento especificaba que Lucía y Álvaro debían liderar la fundación juntos, usando sus talentos, el arte de Lucía y la arquitectura de Álvaro, para apoyar a jóvenes creadores de Madrid. Pero había una última tarea: encontrar a Isabel,
la mujer que parecía ser la pieza final del rompecabezas. Con el diario de Isabel como guía, buscaron pistas en el mundo del arte madrileño. Preguntaron en galerías, museos y talleres de restauración, hasta que una colega de Lucía en el Prado les dio una pista. Isabel Ruiz, una restauradora retirada, vivía ahora en un pequeño taller en la sierra, cerca del Escorial. Decidieron visitarla, llevando consigo el diario y las cartas de Javier. El viaje a El Escorial fue un respiro para la pareja. El paisaje montañoso, con sus pinos y el aire fresco, les dio un momento para reflexionar. Álvaro conducía en silencio, mientras Lucía miraba por la ventana, aferrando el diario de Isabel. «¿Crees que ella sabe toda la verdad?», preguntó Lucía. Álvaro, con una media sonrisa, respondió: «Si alguien conoce a Javier mejor que nuestras madres, es ella. Pero creo que también tiene sus propios secretos». Cuando llegaron al taller de Isabel, una cabaña rústica rodeada de flores silvestres, encontraron a una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado y las manos manchadas de pintura. Isabel los recibió con una calidez que contrastaba con la tristeza en sus ojos. Al ver el diario, suspiró y los invitó a sentarse en una mesa de madera bajo un olivo. «Sabía que este día llegaría», dijo, mientras servía un té de hierbas. «Javier me advirtió que sus hijos podrían encontrarme». Isabel reveló la última pieza del rompecabezas. Había conocido a Javier en los años 80, cuando ambos trabajaban en la restauración de la iglesia de San Ginés. Su amor fue intenso, pero Javier le confesó que tenía dos familias, Carmen en Segovia y Elena en Toledo. «No lo juzgué», explicó Isabel. «Lo amaba, pero entendí que su vida era un torbellino. Me pidió que guardara su secreto y que protegiera su legado. Por eso ayudé a crear Sol y Luna, aunque en la sombra». También aclaró que Javier nunca tuvo hijos con ella, pero la consideraba parte de su familia extendida, un puente entre sus mundos divididos. Lucía y Álvaro escucharon, conmovidos. Isabel les entregó un último regalo de Javier, un lienzo restaurado por ella, que representaba el sol y la luna entrelazados sobre la silueta de Madrid. «Esto era su sueño», dijo Isabel. «Unir lo que había separado. Ustedes son ese sueño». Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el lienzo, mientras Álvaro abrazaba a Isabel, agradeciéndole por haber guardado la verdad todos esos años. De vuelta en Madrid, la pareja tomó una decisión. Honrarían el legado de Javier, no solo por él, sino por sus madres, por Isabel y por la ciudad que los había unido. La Fundación Sol y Luna abrió sus puertas en Chueca, en un local lleno de luz donde artistas y arquitectos jóvenes podían exponer sus obras y colaborar en proyectos. Lucía diseñó talleres de restauración, mientras Álvaro creó un programa para rediseñar espacios públicos en barrios olvidados de Madrid. La fundación se convirtió en un símbolo de creatividad y reconciliación, un lugar donde las historias rotas podían encontrar un nuevo comienzo. El día de su boda llegó, no en la finca planeada, sino en la Plaza Mayor, bajo las luces de la noche madrileña. Fue una ceremonia sencilla, con Carmen, Elena e Isabel presentes, unidas por primera vez. Las tres mujeres, que alguna vez habían amado al mismo hombre, se abrazaron, dejando atrás el dolor del pasado. Lucía, con un vestido blanco que brillaba bajo las farolas, y Álvaro, con un traje que reflejaba su elegancia discreta, se juraron amor eterno frente a la estatua de Felipe III. Los músicos callejeros tocaron un fandango, y los invitados bailaron hasta el amanecer. En su discurso, Lucía habló del legado de Javier. «Mi padre vivió dividido, pero nos dejó un regalo, la oportunidad de unir. Esta ciudad, con sus plazas y sus secretos, nos enseñó que el amor no se trata de perfección, sino de construir juntos». Álvaro, sosteniendo su mano, añadió: «y de perdonar. Porque incluso en los errores, hay belleza». El lienzo de Javier, con el sol y la luna, colgaba ahora en la entrada de la fundación, un recordatorio de que incluso las historias más complicadas pueden encontrar redención. Lucía y Álvaro, ahora marido y mujer, caminaban por las calles de Madrid, sabiendo que su amor no solo había sobrevivido al secreto de su padre, sino que lo había transformado en algo más grande, un legado de luz para su ciudad y para ellos mismos.